Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número uno del taller práctico de Angular, desarrollado por www.cesarcancino.com. Iniciamos un taller práctico nuevo con este framework muy popular de tipo SPA, Single Page Application, llamado Angular. Vamos a tomar la misma tónica que utilizamos en el taller práctico de Vue.js. Vamos a trabajar los mismos temas, yo creo, quizás algún otro que tenga que ver con alguna característica particular de Angular, pero en general vamos a tratar de hacerlo muy similar para que puedas obtener los conocimientos básicos necesarios para que puedas hacer una aplicación completamente funcional. Bien, así que espero que te guste y bueno, si no, cualquier cosa me comentas ahí en el blog, ¿cierto? Y ahí me vas diciendo. Partir de lo básico, preguntando, ¿cierto? O comentando que algunos conceptos para que conozcamos un poco Angular. La pregunta básica que siempre tenemos que hacernos a la hora de iniciarnos con alguna herramienta, ya sea lenguaje de programación o framework o incluso en otras áreas que no tengan que ver con informática, es la base de todo, es qué es la herramienta con la que vamos a trabajar, en este caso qué es Angular. Aquí tengo dos definiciones en distintos contextos que te las voy a comentar. Primero vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando, ¿cierto? Para poder ir explicando de forma más sencilla. Acá esta definición yo la tomé de la Wikipedia, así que si la ves parecida a algo que esté en internet, ya sabes. Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript. Detengámonos acá. Cuando hablamos de TypeScript, hablamos de una variante que tiene JavaScript que nos permite, por decirlo de alguna forma, escribir código JavaScript de forma evolucionada. TypeScript ha venido a marcar tendencia dentro del mundo del desarrollo porque nos ha abierto puertas para, por ejemplo, trabajar con PWAs, con web progresivas, con aplicaciones móviles híbridas, por ejemplo, nos permite trabajar con WebSocket, en fin, tiene una serie de elementos, además que nos permite también compilar, y lo que pasa es que me detuve ahí porque no solo se compila, también hay elementos en donde se transpila también. Pero básicamente TypeScript es eso. Para las personas que no saben de TypeScript, tranqui, porque no va a haber ningún problema. Acá lo único que necesitas es conocer los conceptos fundamentales de JavaScript. Y si viste el taller práctico de Angular, no debiera, de Vue, no debieras tener problema. Si no lo viste, la verdad, tampoco, porque tú sabes cómo son los talleres míos, así que vamos a ir desde lo básico. Así que todo te lo voy a ir explicando. También dice acá que es de código abierto, eso lo vamos a explicar más adelante. Que dice también acá que es mantenido por Google, bien, y que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Este dato es importante y yo creo es uno de los más relevantes a la hora de decidir por qué framework SPA te vas a ir. Una pregunta que siempre me hacen y que siempre veo en los foros es con qué framework SPA trabajar, si trabajo con React, si trabajo con Angular, si trabajo con Vue. Yo personalmente siempre les voy a recomendar aprender a usarlos los tres. De esa manera eres más atractivo o más atractiva para los mercados laborales. Creo yo, pero puede ser que esté equivocado. La idea, cierto, acá en estos talleres prácticos es que yo tengo contemplado enseñarte a usar los tres, tal como te comprometí. Ya ahora comenzamos a trabajar con Angular, bien. Y una vez que terminemos este, seguramente vamos a también aprender a trabajar con React, bien. También otra definición que tenemos acá es que esto es un framework SPA. Angular es un framework front, en verdad, de tipo SPA, Single Page Application. Yo me había equivocado en el taller de Vue, por escribir rápido. Había dicho Sample Page Application, pero bueno, ya ahí me corrigieron y tenían toda la razón. También decir que Angular originalmente partió como Angular JS, para los que no lo sabían. De hecho, por ahí he visto algunas peleas en internet de personas que nacieron aprendidas y dicen que cuando tú hablas de Angular JS estás hablando de algo distinto. En realidad no. Lo que pasa ahí es que Angular partió así y luego en su evolución le cambiaron el nombre y bueno, no solo el nombre, la verdad que el framework cambió completamente. Eso sí hay que ser honesto en reconocerlo. Ahí lo que hicieron los desarrolladores de Angular es prácticamente hacer el framework de nuevo,
pero también un poco basado en las demandas que tenían los mismos usuarios, ¿cierto? Demandas tanto a nivel de requerimientos que tenían los usuarios como también de las necesidades que iban surgiendo y que el framework en sus primeras versiones no estaba cubriendo bien del todo. Entonces ahí decidieron hacer un cambio completo prácticamente, pero por eso se habla de que las primeras versiones de Angular son Angular JS y las posteriores son Angular. Bien, una cosa importante acá, la erupción en el mercado de los frameworks SPA ha tenido a Angular como uno de sus principales actores. Quise colocar esto en destacado porque si tú buscas los anuncios de trabajo hoy en día, en su mayoría, lo que yo he visto por lo menos, están apuntados a Angular. Bien, yo creo que el ranking es así, pero es un ranking mío. Aquí se van a enojar todos conmigo, pero la cosa va así. Yo creo que está ahí como peleándose entre Angular y React. Bien, y Vue ahí también tiene mercado, pero creo que los más utilizados son Angular y React. Bien. React tiene, por ejemplo, la posibilidad del React Native, ¿verdad? Pero Angular no se queda atrás porque Angular hoy en día lo puedes integrar con Ionic y la verdad que puedes hacer aplicaciones híbridas móviles completamente funcionales. Bien, la calidad de las aplicaciones que puedes hacer con Angular a nivel web también es bastante robusta, así que la verdad Angular no tiene nada que envidiarle a ningún otro framework. Bien. Algunas características de Angular que es bueno que tú las conozcas, bien, sobre todo si te quieres meter en este framework. Acá yo te las voy a enumerar. Hay muchísimas más, pero creo que estas para mí son las más determinantes. En principio, hablar de que en Angular puedes trabajar con routing, es decir, con navegabilidad entre páginas, ¿vale? Con y sin el lazy load, sin carga perezosa. Este es un concepto que se ha venido arraigando con bastante fuerza, el concepto de la carga perezosa. En términos prácticos, cuando hablamos de carga perezosa, para los que no lo saben, eso se refiere a peticiones asíncronas, pero que se saltan el routing de cierta manera. Es como una subpetición, es como una petición más canalizada, por decirlo de alguna manera. Bien, un dato que no es menor es que, por ejemplo, en Ionic, bien, todas las peticiones que se hacen a través de la distinta navegabilidad que tú desarrollas en las distintas páginas que creas en Ionic, para navegar en ellas tienes que usar carga perezosa. Así que es un dato que siempre es bueno conocer. ¿Vale? Tiene por supuesto la posibilidad de manejo de componentes. Acá te puedes crear tus componentes, acoplarlos, desacoplarlos, hacer que conversen entre sí, crear componentes independientes, crear componentes, por ejemplo, para una determinada tarea y reutilizarlos. En fin, la verdad que acá tienes completa flexibilidad para hacer una página sencilla y en esa página sencilla te puedes crear 20.000 componentes y el framework no te va a reclamar. Y eso es bueno, de cierta manera. Yo siempre he sido amigo de que cuando los frameworks te dan mucha libertad, por ahí el criterio de nosotros no es el mejor. Entonces, muchas veces terminamos haciendo Frankenstein que funcionan, sí, pero que no necesariamente terminan siendo eficientes. Además que hay tanta desinformación en las redes respecto de las buenas prácticas y lo que realmente se define como buenas prácticas. Entonces, hay férreos defensores de eso y bueno, hay todo un lío con eso. También te da la posibilidad del manejo de servicios. Esto, para los que no lo saben, se refiere a que tú tienes la posibilidad acá de crear herramientas que te permitan manejar datos. Bien, datos que no necesariamente tú vas a ir a buscar una base de datos. Entendiendo que el concepto de una single page application se basa en que tú vas a hacer toda la carga, todas las peticiones HTTP las vas a pasar por un solo archivo, un index HTML, y ese archivo, mediante toda la implementación de arquitectura del framework, va a hacer que las peticiones se canalicen de acuerdo a la interacción del usuario o de acuerdo a las instrucciones internas que tenga la configuración que tú hayas desarrollado dentro de ese proyecto. Bien, entonces con los servicios tú puedes administrar todo eso. Aterrizando un poco más el concepto, por ejemplo, con los servicios, que es una tarea muy común, es que tú te puedes comunicar con web service, bien, consumir APIs de tipo RESTful para poder cargar información de forma dinámica en tu aplicación. Y no solo cargar información, sino, por ejemplo, tareas comunes como hacer un login, como, qué sé yo, registrarte en un aplicativo, enviar un formulario de contacto, subir una imagen, etcétera, etcétera. Todas las tareas comunes que se hacen dentro de un aplicativo, acá tú las vas a realizar a través de servicios. Bien. Otro dato importante de Angular es que su despliegue, o bueno, acá yo puse despliegue en cualquier servidor web.
Eso es importante porque eso muchas personas, sobre todo los que son líderes de proyectos o ejecutivos de cuenta, las agencias o ejecutivas de cuenta, por ahí esto les va a gustar mucho porque esto significa que tú puedes montar un servidor con características muy básicas y Angular te va a correr. Me refiero a la versión final de producción que tú vas a generar, ¿vale? Entonces eso te ahorra costos porque no tienes que estar instalando herramientas de terceros, con un Docker sencillo lo puedes levantar o con un Apache, como lo hago yo, que yo soy más amigo de Apache que otras cosas, lo puedes simplemente teniendo levantado el Apache y copiando los archivos donde corresponde, ya tienes desplegada la aplicación. Así que ese es un dato muy importante. Eh, También decir que el despliegue de Angular lo puedes hacer en Apache, en Nginx, en servidores Java, en cualquier tipo de servidor web que tenga las características de renderizar un archivo con extensión .html, es decir, en servidores básicos, por eso te decía. Otra característica importante de Angular se refiere a que también tiene la posibilidad de conectarse a backend en cualquier lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que Angular puede consumir APIs, como es un framework de tipo SPA, Single Page Application, puede consumir APIs que estén hechas en cualquier lenguaje de programación. Por ahí alguien me va a decir, César, pero si eso es básico, eso cualquiera lo sabe. Fíjate que no. Yo he conversado con personas que muchas veces están un poco mareadas en eso o confundidos en el punto de tener que tomar la decisión de con qué herramienta hacer el desarrollo de su backend. Entonces no es un dato menor. A pesar de que es en términos muy prácticos y muy prácticos, esto que te voy a decir es bueno que te lo anotes por ahí y lo tengas guardado. Un framework SPA se puede conectar a una API REST hecha en cualquier lenguaje de programación, mientras esa API RESTful cuente con las características básicas que tiene que tener un API, ¿verdad? Angular lo va a poder consumir sin ningún problema. Y al hablar de Angular también el escenario es el mismo en React o en Vue.js o en Ionic, donde tú quieras. ¿Bien? Incluso en Flutter también pasa lo mismo, que Flutter ahora está tomando bastante fuerza también. Entonces, es una característica bien importante. ¿Qué tipo de backend usar? Bueno, ahí para gusto se crearon los colores. Creo que hablar de eso, la verdad, es para tomarse un par de cervezas y conversarlo, ¿cierto? A mí me gusta mucho PHP, me gusta mucho Django también. Me ha enamorado bastante Django con su simplicidad para poder hacer las cosas. Entonces, la verdad que ahí la decisión va a depender de otros factores, depende un poco del seniority que tengas, de la experiencia, del conocimiento, del skill, del equipo de desarrollo con el que trabajes, en fin. Otra característica importante de Angular es que es gratuito y es open source. Ojo, no es lo mismo, yo siempre hago esta aclaración, no es lo mismo hablar de gratuito y hablar de open source. Bien, la definición es clara, cuando hablas de gratuito es que no se paga, cuando hablas de open source es que es de código abierto, pero no necesariamente es gratuito. Bien, en este caso sí es gratuito, pero hay herramientas que son open source que no lo son. Por eso tienes que hacer la diferenciación siempre entre algo que sea gratuito y algo que sea de código abierto. Bien, ok. Comandos fundamentales que siempre usaremos para trabajar con Angular. Bien, lo básico, ¿verdad? Está acá. Estos son los tres comandos con los que siempre vas a trabajar. Hay más, vamos a ir viéndolos en el camino. Bien, pero en general, en principio, con estos tres ya puedes levantar un proyecto con un hola mundo. Bien, ¿qué necesitas? Vas a necesitar el npm install para cargar todo el cliente de Angular en tu sistema operativo. Vas a necesitar el ng new project para crear el nuevo proyecto. Bien, fíjate que una vez que instalas Angular ya todo lo vas a ir haciendo con el comando ng o ng. Bien, dato importante, datos irrelevantes a tener en consideración, quizás los debería haber puesto, ahora lo estoy pensando acá en la presentación. Para poder ejecutar el primer comando npm necesitas tener instalado Node.js y el npm, y ahora te voy a explicar cómo hacerlo de todas maneras, así que tranqui. Bien, pero independientemente de eso,
Básicamente esto es lo que vas a necesitar. Primero, tener instalado el framework con este comando. Bien, luego poder crearte un proyecto con ng-new. Y bueno, acá tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Hay ciertas normas, por ejemplo, no puedes usar guión para crear un proyecto porque él te lo va a rechazar. En fin, hay ciertas características que son más de todo de control del framework. Pero bueno. Y para desplegar el servidor de pruebas que tiene Angular, vas a ejecutar este comando una vez que te pares dentro de la carpeta del proyecto que creaste con el comando de acá arriba. Vas a ejecutar ng server, bien, sin la R al final, ojo con eso. Bien, este ng server tiene algunas variantes, por ejemplo acá tú eventualmente le podrías pasar el host también para decir que te abra a través de una dirección IP y todo. Un dato relevantísimo, bien, es que este servidor de pruebas es solo para eso, no es recomendado para ambientes de producción, por muchas razones, pero la principal es que si te lo visita mucha gente se te va a caer. Ya con eso creo que te queda bastante claro que no es recomendado trabajar con este servidor para ambientes de producción o para mostrárselo a tu cliente. Ahora, si tu cliente es uno solo, ¿verdad? Y solamente una persona lo ve, bueno, lo cargas con la IP y se lo muestras. Pero bueno, eso es debatible. Bien, entonces nada, vamos a cerrar rápidamente la presentación y vamos a ir a colocar las manos en el código. ¿Te parece? Para no seguir aburriendo. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, todos los videos, cada uno de los cuales están almacenados acá en la sección de videotutoriales, bien, organizados por su respectiva categoría. Y recuerda también, y con esto dejo de aburrirte, que en el detalle de cada uno de los videos tienes la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter, ¿vale? Ok, entonces vamos a trabajar. Lo primero que vas a necesitar, si es que es primera vez que trabajas con un framework SPA, es instalar esto, Node. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar esto. Si estás en Windows, te lo descargas, doble clic, siguiente y no pasa nada. Bien, una vez que lo tengas instalado, bien, acá vas a abrir una terminal de comandos y vas a escribir node --version, creo que es la cosa. A mí se me olvidan ahí los comandos. Entonces, por ejemplo, yo tengo instalada la versión número 10. Estoy un poco desactualizado, pero bueno, yo después te voy a enseñar a actualizar esto. No pasa nada, no hay ningún problema. Déjame tomar un poco de agua. Bien, en el caso de que estás en Linux, bien, no pasa nada. Acá, de hecho, acá él me está dando la opción de descargarme esto para Linux. Si es que estás en Windows, te va a descargar un exe, creo. La verdad no lo sé, yo hace rato no uso Windows. Bien, en Mac debiera descargarte también algo parecido a Linux porque Mac está basado en Linux, así que no pasa nada. Bien, al instalar esto, automáticamente debieras tener también instalado el npm, que es el comando con el cual nosotros vamos a instalar Angular. De hecho, lo podría revisar con npm --version. Bien, ¿te fijas? Ojo, en el caso de Linux suele pasar, dependiendo de la distribución, por eso no me quiero parar en eso, pero te lo comento, dependiendo de la distribución de Linux que uses, porque no es lo mismo, por ejemplo, que uses Ubuntu, que uses Manjaro, que uses Fedora, que uses SUSE. Bueno, en realidad si me pongo a nombrar las distribuciones de Linux que hay, vamos a estar todo el día. Pero no es lo mismo, cada uno lo hace a su manera. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, en Ubuntu me tocó instalar por separado el Node y el npm, bien con apt install, para que lo tengas en consideración. Las personas que me están siguiendo desde Linux ahí lo deben tener en consideración, pero es cosa que coloques en Google cómo se instala Node o cómo se instala npm en Ubuntu o en la distribución de Linux con la que estás trabajando y no pasa nada. Bien, ok, una vez que tengas instalado esto, bien, que lo hayas descargado y doble clic en el caso de Windows y bueno, en el caso de Linux ya sabes, con apt install, ya estás en condiciones de crear o de instalar Angular en tu sistema operativo. Bien, una pregunta importante, ¿dónde crear mis proyectos? Una pregunta que siempre me hacen. La verdad, en el caso de los proyectos Single Page Application, tú los puedes crear donde tú quieras, no pasa nada. Bien, así que en base a eso, creo que no es relevante que nos paremos en eso. Bien, yo me voy a ir a una carpeta más atrás acá. Ya acá tengo una práctica. Entonces yo estoy parado acá en una carpeta en donde tengo todos los videotutoriales. Todos los videotutoriales que he ido grabando en este relanzamiento de mi blog. Entonces acá es donde yo me voy a crear el proyecto.
Si nosotros nos vamos a los comandos que teníamos que usar y los revisamos acá en la presentación, primero que todo teníamos que ejecutar esto, ¿cierto? Para poder tener instalado el cliente de Angular para poder trabajar. Yo ya lo tengo instalado, pero vamos a ver qué pasa si es que lo vuelvo a ejecutar. Como yo ya lo tengo instalado, seguramente él me va a decir que lo tengo instalado o quizás hasta me lo actualice. En realidad para actualizar es otra forma porque ahí lo que hay que hacer es desinstalarlo, refrescar el caché y luego realizar la instalación. En mi caso, como te digo, yo ya lo tengo instalado. Si es que en tu caso no lo tienes instalado, esto se va a tardar un poco más y te van a aparecer más mensajes acá. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada con eso. Lo importante es que ya ejecutes este comando, ¿cierto? Para poder comenzar a trabajar. Ya una forma de probarlo sería escribir ng. Bien, y ahí él te va a mostrar, fíjate, los distintos comandos que tienes para poder trabajar. Por ejemplo, podríamos ver ng version, creo que es. Y él te debiera mostrar ahí el Angular CLI, ¿cierto? Con la versión que tienes instalada de Angular. En este caso yo tengo una de las últimas versiones a la fecha, que es la versión 10. Bien, si revisamos, acá esto es bueno hacerlo, la documentación oficial de Angular. Y acá nos debiera decir, ¿cierto? Bueno, acá tienes toda la documentación, los recursos, todo el tema, lo que tú necesitas hacer. Por ejemplo, acá tienes la introducción, ¿verdad? El Getting Started, ¿cierto? Para hacer toda la instalación. Fíjate, acá está toda la forma en la que lo tienes que instalar, ¿viste? Lo que yo te decía, npm install "-g". Ese "-g" es una característica bien importante, ¿eh? Te la voy a mencionar hacia la rápida. Hay varias opciones de parámetro que tú le puedes pasar acá. Eh, para los que no lo saben, esto no tiene nada que ver con el taller, pero para que no lo saben, esto se llama ARG Parse. Este tipo de parametrización a través de la terminal, en modo batch. Ok, entonces este atributo "-g" lo que hace es decir que la instalación se va a hacer a nivel global dentro del sistema operativo. Ah, César, entonces eso significa que yo tengo la posibilidad de colocar otra letra acá. Exacto, puedes hacerlo con "-s, por ejemplo, para que se instale a nivel local dentro del directorio. En fin, hay varias formas de trabajar eso. Por lo pronto yo lo voy a hacer con la forma global porque quiero tenerlo instalado para crear varios proyectos dentro de mi mismo computador. Pero bueno, ahí eso va a depender más de ti que de lo que yo te pueda comentar. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en consideración. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, yo ya ejecuté el primer comando, ¿verdad? Entonces estoy en condiciones de poder trabajar. Voy a limpiar la terminal. Acá el manejo de la terminal va a depender del sistema operativo con el que estés. En mi caso yo estoy en Ubuntu o Linux. Seguramente si tú estás en Windows tienes que moverte con CD, ¿verdad? Con CLS, etcétera, etcétera. Bien, entonces nada, vamos a destrabar ese tema de poder quedarnos con la sensación hoy de poder correr desnudos o desnudas por la casa porque levantamos un proyecto con Angular. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ejecutar entonces acá ng new y acá le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Yo te decía que no es bueno crearle guión porque a veces te lo rechaza y eso me ha pasado un par de veces. ¿Bien? Entonces tienes que tener cuidado. De hecho pasa, por ejemplo, cuando utilizas guión en el nombre del proyecto y después colocas un número. Ahí él te reclama. Bien, por eso yo derechamente recomiendo no hacerlo. De hecho, no crear nombres de proyectos con guión. Si quieres hacerlo y te funciona, perfecto, no pasa nada. Yo te comento un poco la experiencia que yo he ido teniendo con esto. Bien, ok, entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, taller-práctico. Bien, tú el nombre del proyecto lo puedes llamar como tú quieras, no pasa nada. Bien, y ejecutamos acá Enter y vamos a ver lo que pasa. Déjame ver. Ah, bueno, viste, me reclamó me reclamó por el guión abajo, ¿viste? Sí, esto es un poco mañoso. Déjame ver si me permite hacerlo con el guión al medio. Ahí está, perfecto. Aquí él te va a hacer una pregunta, no siempre pasa, pero si te la hace, aquí yo te voy a explicar en qué consiste esto. Aquí básicamente te está preguntando si es que quieres, si es que te gustaría agregar el Angular Routing. Le puedes decir que sí o que no, la verdad da lo mismo, eso no pasa nada. Bien, en mi caso, digámosle que sí, para que también veamos después cómo es la arquitectura de ese archivo de rutas. No da lo mismo eso, después nosotros mismos lo podemos crear. Bien, acá le puedes decir que sí o que no, no pasa nada. En mi caso, digámosle sí o no, da lo mismo. No, ya, a ver qué pasa.
Bien, luego él te va a pedir una confirmación. Con esto, si quieres trabajar con CSS, con SAS, con cualquiera de estas cosas, te recomiendo que hagas la configuración con CSS. Pero si quieres trabajar con alguna de estas herramientas, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. A mí, yo la verdad nunca me puse a aprender esto de CSS, SAS y LESS porque el diseño no es lo mío. Entonces yo prefiero dejarlo ahí por defecto con CSS. Bien, Enter y ya él va a empezar a trabajar. De hecho, si empiezas a ver acá en la carpeta, ahí ya se me creó un directorio. ¿Te fijas? Voy a hacer esto y compactar un poco ahí la terminal para que veas lo que se va creando. ¿Te fijas? Ahí él está trabajando. En el caso de Linux voy a tener que hacer un paso más, ya te lo voy a comentar, tranqui, no pasa nada. Mientras, siempre es bueno que vayas viendo qué es lo que te instalas. De todas maneras, en la próxima clase vamos a ver eso, pero siempre es bueno que vayas confirmando los directorios que él te instala y que la instalación terminó. Ahí ya terminó, te fijas que ahí volví al prompt de la terminal. Te decía una cosa, en mi caso, en Linux, él me los crea sin permiso. Entonces, pero esto solamente en Linux te va a pasar. Yo acá tengo que retroceder. Bueno, en realidad no, porque no estoy parado en la carpeta. Tengo que escribir chmod 777 para cargarle permisos de escritura, lectura y todos los superpoderes que yo necesite. Y ahí me gusta hacerlo de forma recursiva con menos R mayúscula. Bien. Y acá entonces le decimos que le dé todos los permisos a taller práctico. Bien. Ahora desaparece el candado de ahí. Ojo, reitero, eso solo pasa en Linux. En Windows tengo entendido que no. Pero si a alguien le pasa, coméntemelo y bueno, ahí para tenerlo ahí como referencia. En Mac no tengo idea porque un Mac es mucho computador para tan poco programador. Me refiero a mí, por supuesto. Entonces, bueno, abrimos acá. Y ahora, para poder quedarnos con una buena sensación para un buen término de esta clase, vamos a ejecutar el proyecto. Entonces, para eso nos vamos a parar en el proyecto con CD, el nombre de la carpeta. Voy a limpiar un poco acá para que veas lo que sucede. Y vamos a escribir entonces ng espacio serve sin R al final. Bien. Presionamos Enter, esperamos, nos encomendamos a todos nuestros santos. Y acá, ¿qué es lo que hace él? Básicamente, él hace una compilación. De hecho, ahí te lo dice. Él compila desde el core de Angular todo el proyecto, bien, con todas las librerías que necesita él para poder realizar la compilación. Esa compilación, en realidad, en términos prácticos, es que él agarra todo el código TypeScript y lo convierte a JavaScript final para mostrarte una versión. Entonces, acá él ya te dio una URL. ¿Te fijas? Aquí está. Entonces, si nosotros lo abrimos acá en el navegador, ¡voilá! Aquí ya estamos conectados desde Angular, ¿cierto? Con una aplicación completamente funcional, sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas que eso en realidad es bastante sencillo? No pasa nada. Puedes revisar el código fuente, todas estas cosas después las vamos a ver, pero en un principio ya con esto tienes levantado un proyecto con Angular completamente funcional desde cero, con la instalación, todo. Entonces ya con esto deberías hacer tu primera celebración, así que empezar a correr desnuda por la casa para comenzar a trabajar. Bien, en las próximas clases vamos a ir conociendo cómo es el framework por dentro, cómo es su estructura de carpetas, cómo crear páginas, cómo poder navegar, cómo darle diseño a esto, cómo crear formularios, cómo validarlos, cómo conectarte a una API REST, que es algo que yo sé que todos quieren hacer, y por supuesto cómo hacer una compilación para poder correr este proyecto en un ambiente de producción. Bien, así que nada, cualquier duda, cualquier consulta me la dejan acá en mi sitio web cesarcancino.com. Muchas gracias como siempre y espero verlos en las próximas clases.